Hola Fátima, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Bien, Pau, bueno, como siempre, lista para resolver otro caso más aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy bien, también aquí empezando con energía el día. Cuéntame, ¿has visto el correo? ¿Te ha llamado algún caso la atención? Bueno, sí, quiero saludar a toda la gente que nos está escribiendo a través de distintas plataformas y que también lo hacen en la costa, en la sierra y en la selva y se conectan con nosotros. Y hay un caso de todos los que me ha llegado que me ha llamado la atención y es un señor mayor de 70 años que está en una situación de abandono. Sus hijos no quieren ver por él y él me preguntaba si es que hay alguna ley que lo proteja, si él puede pedir ayuda a sus hijos de manera legal. Y me parece un muy buen tema porque en estos tiempos de pandemia también muchas personas de la tercera edad me imagino que están pasando por una situación similar. Claro, por lo que me cuentas entiendo a que de repente el señor está consultando si puede solicitar algún tipo de pensión de parte de los hijos. Bueno, realmente lo que él me dice es que está abandonado y que no tiene a quién recurrir y que cuando se contacta con sus hijos es como que le dicen sí, te vamos a ver, te vamos a ayudar y pasan los días y él sigue solo, tiene problemas con el tema de salud, con el tema de la alimentación, incluso no tiene quien lo ayude en algunas cosas básicas para moverse dentro de casa. Así que quiero saber cómo la ley puede ayudar a estas personas, si los protege y también cuáles son las responsabilidades de nosotros los hijos. Claro, qué situación tan complicada y tan difícil justamente en estos momentos que estamos atravesando. ¿Cuántos adultos mayores estarán en esta situación y por no saber cuáles son sus derechos, pues al final no hacen nada? Así es, así que estoy lista para investigar y poder darle una respuesta a este señor maravilloso que me ha hecho la pregunta. Perfecto, entonces ahora que me encuentro con Sofi le voy a contar que ya has elegido tu tema y vamos a empezar a trabajar nosotras para elegir el nuestro. Claro que sí, listo entonces. En un rato te llamo de nuevo para que me cuentes todo lo que has averiguado. Claro que sí, empiezo a buscar información y pronto las tengo listas. Listo, luego te llamo. Chao, chao. Ay, Sofi, justo te estaba buscando. ¿Para qué soy buena? Ahora te digo, pero primero mi café. Ahí está, ya te lo preparé. Ya te lo preparaste. Tú sabes, porque ya me tocó a mí. Gracias. Bueno, te cuento que estuve conversando con Fátima y ya me ha dicho el tema que va a resolver hoy. ¿Tú sabías que existe una pensión para padres, así como hay una pensión, por ejemplo, para los menores? También hay para los padres. Qué interesante, ¿no? Porque hay muchas personas de la tercera edad que se quedan desamparadas. Claro, están en un estado de vulnerabilidad y al parecer pueden solicitar a los hijos una pensión. Me parece un muy buen tema. Ahora nos toca a nosotras elegir el nuestro. Sí, porque estamos un poco atrasadas, ¿verdad? Sí, así que cafecito y trabajando. Manos a la obra. Bueno, después de revisar los correos que nos han llegado, ya elegí mi tema, extorsiones. Ay, qué tema tan interesante y además difícil, ¿no? Porque la verdad hay muchas personas que son víctimas de esto. Sí, mira, he estado buscando información y según las autoridades, solo el 20% de las víctimas de extorsión denuncian el hecho ante la Policía Nacional. Claro, porque asumo que las personas que extorsionan juegan mucho con los temores, los miedos de sus víctimas. Entonces, denunciarlo se hace un poco más difícil. Me parece un buen tema. ¿Tú ya tienes elegido el tuyo? Sí, yo justamente estoy viendo lo de separación de bienes. ¿Qué te parece? No, te encantan esos temas, ¿no? A mí me encanta porque hay que ver los intereses, querida. A estas alturas de la vida uno no puede estar así, ¿no? Es que, de verdad, a ver, en el caso de separación de bienes, tú te has casado, por ejemplo, suponiendo, ¿no? Y tienes un departamento, y el esposo viene y si me separo mitad, no me parece. Ya. Ahora, también no me queda claro si separación de bienes cuando hay, digamos, un divorcio o cuando uno, por ejemplo, se quiere casar, dice, ok, nos casamos, pero cada uno con bienes separados. Es un tema muy interesante porque muchas personas asumen que si la pareja te dice hay que casarnos con bienes separados es porque no hay amor. Y nada que ver, amor hay, pero hay que cuidar el bolsillo. Claro, yo creo que eso se ve
mucho hoy en día, ¿no? De que cada uno al final custodie sus propios bienes o lo que has conseguido durante tu etapa de soltero o de soltera, ¿no? Sí, y lo que pasa es que hay que averiguar si yo adquiero bienes en el matrimonio, siempre son de mi esposo también o no necesariamente. Entonces, este es un tema que me parece muy, muy importante. Perfecto, entonces cada una ya tiene su tema definido, nos ponemos a trabajar. Nos ponemos a trabajar. Mira, acabo de encontrar que cuando uno es víctima de extorsión puede reportar el caso a la central de emergencias de la policía llamando al 105. Ah, qué bueno. ¿Y eso significaría hacer una denuncia o solamente es una consulta o solicitud de información? ¿Qué será? Esa es una pregunta que también tengo y se la voy a hacer al abogado que ya está viniendo para la entrevista. Se llama Jorge Moya, es abogado penalista. Ah, qué bueno. Entonces ya tiene la entrevista. ¿Qué hora es? Ya en breve, justo está viniendo para acá, así que creo que con él vamos a poder resolver todas las dudas sobre este tema tan importante. Perfecto. Entonces, más orientación para nuestros televidentes. Eso es. Voy a estar ahí nomás, a tu costado. Así es. Cualquier cosa te whatsappeo una pregunta. Whatsappeo. Bueno, ¿me whatsappeas o lo dices aquí? Doctor Jorge Moya, ¿cómo está? Muchísimas gracias por haber venido tan rápido aquí a nuestro programa, Caso por Caso. Le agradezco la invitación y estoy a sus órdenes ante cualquier pregunta que usted desee hacerme. Sí, hoy hablamos sobre las extorsiones, algo que estamos viendo desde hace ya algún tiempo muy seguido. Ahora con la pandemia entendemos que se ha incrementado, pero de repente para iniciar sería interesante que nos defina y que no confundamos extorsión con estafa, ¿verdad? Correcto. Cuando hablamos nosotros de una extorsión, es cuando una persona, correcto, mediante actos de violencia o amenaza, obliga pues a una persona natural o a una persona jurídica también, a hacer algo y entregar a cambio, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso práctico, dinero a cambio de. Si bien en nuestra legislación el delito de extorsión está normado por el artículo 200, la casuística que nos ha dado la propia sociedad se ha encargado pues de repente comenzar a delimitar ciertos tipos de extorsiones. La extorsión que la sociedad lo ve pues ahora con este tema de masificación de redes que se conoce mucho es la extorsión carcelaria, ¿no? Haciendo estas llamadas telefónicas pues a diversas personas, ¿no? Haciéndoles creer de que ellos pueden atentar contra la vida de estas personas. Déjenme decirles que en algunos casos puede ser cierto. En otros casos son tácticas delincuenciales que tienen estas personas, ¿no? de mal vivir para obtener un beneficio económico a cambio de. Otro ejemplo práctico que también se da pues en nuestra sociedad son estos famosos llamados como cupos, ¿no? Que se dan estas extorsiones en las construcciones. Son grupos de personas que asisten a estas diversas construcciones que se da pues en nuestra gran urbe, no solamente en Lima metropolitana, sino también en los aledaños, a efectos de poder practicar estas acciones extorsivas a cambio de ¿qué? De presuntamente darle seguridad para que ellos puedan desarrollar estas actividades de construcción. Se prestan pues estas personas para querer cometer este tipo de delitos, este tipo de latrocinios. El delito de la extorsión, ¿qué derechos vulnera? El derecho, en el primer lugar, el derecho a la libertad, correcto, el derecho a la tranquilidad. Este mes celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre.
Esta fecha fue establecida en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2005 y tiene como objetivo crear conciencia a nivel mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para las transfusiones. En nuestro país, en este día, se promueven acciones que permitan recolectar unidades de sangre que servirán como respuesta inmediata ante una situación de emergencia y catástrofes. ¿Qué derechos vulnera el delito de la extorsión? El delito de la extorsión, ¿qué derechos vulnera? El derecho, en el primer lugar, el derecho a la libertad, correcto. El derecho a la tranquilidad, correcto. Pero también ahí tenemos que hacer una gran diferencia cuando hablamos de derecho de la libertad. No confundir lo que es el delito de extorsión con el delito de secuestro, correcto. Porque efectivamente en la extorsión se puede dar ese caso, correcto. Tener privada de su libertad a alguna persona a cambio de, correcto. Estamos hablando de personas. Si hablamos, por ejemplo, de un bien mueble, estas personas que se dedican pues a robar vehículos en toda Lima metropolitana y los aledaños y después hacer estas llamadas extorsivas y pedir a cambio un dinero por su propio vehículo, ¿no? Algo increíble. Hemos visto también estos casos de a veces que llaman por teléfono haciéndose pasar por un familiar, ¿no? Que de repente ha sido detenido por la policía o que ha tenido un accidente y piden que me tienes que dar en este momento todo lo que tengas en la casa. ¿Eso es extorsión o no? A ver, estas llamadas a las cuales tú refieres, volviendo a la primera pregunta que me hiciste y te agradezco, que debemos diferenciar, ¿no? Extorsión y estafa. Esto sería más comúnmente una estafa. Ah, ya. Correcto, porque nosotros nos estamos aprovechando de una persona, engañándole, haciéndola caer en error, mediante este tipo de ardides que utilizan estas personas haciendo llamadas falsas. Pero ahí no estaríamos hablando de extorsión. Ahí no estaríamos hablando de extorsión. Entonces, doctor, ¿nos podría hacer, digamos, un listado de cuáles son las modalidades más comunes para que nuestra audiencia esté alerta? Conforme te decía hace un momento, ¿no? Las extorsiones carcelarias, que son llamadas telefónicas que hacen de diversos establecimientos del penal. Por ejemplo, las extorsiones también que hacen estas llamadas por secuestro express, ¿no es cierto? Pretendiendo y en algunas oportunidades logrando tener a una persona retenida, privada de su libertad y pidiendo cambio algo. Por eso es que hace un momento, y hago un paréntesis ahí, dividir y separar lo que es extorsión y lo que es secuestro. Porque son dos cosas muy diferentes. Porque el secuestro es propiamente dicha de frente privar de su libertad a alguien, que incluso puede terminar en otro tipo de delitos. Correcto. Entonces, la propia casuística es la que te da tipo de extorsiones. El Código Penal no te dice extorsión de tal tipo o extorsión de otro tipo. Es tal cual. Y ahí, doctor, ¿qué hacemos? Si somos víctimas de una extorsión, ¿llamamos a la Policía Nacional? Lo que pasa de que ¿O vamos a una comisaría? ¿Cómo es? La primera acción que hace este tipo de personas, ¿cuál es? No llames a la policía porque va a ser peor. Claro. Pero lo que nosotros tendríamos que hacer por un tema de seguridad, ir a una comisaría o directamente a la fiscalía y asentar una denuncia. ¿Por qué? Porque a veces pues uno dice, no, pero tengo temor de que me vaya a pasar algo a mí. Claro, a mi porque familiar. Estas personas te trabajan el miedo, te trabajan psicológicamente. Exactamente, has tocado un punto muy importante, ¿no? Te trabajan en la psicología. Y a veces, si vamos a hacer un porcentaje, y eso ya se encargaría lo que es el rubro de las estadísticas, que sería bueno en algún momento también citarlo, ¿qué tantas llamadas de estas son ciertas y no? ¿Correcto? Y de ahí determinar también cómo poder actuar y repeler esto, ¿no? Repeler esto, y estoy hablando de una tarea del Estado, ¿no? De una tarea del Estado que tiene que ser una tarea, pues, macro, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones, doctor? Una persona que es hallada culpable de extorsión, ¿a qué se enfrenta? ¿Qué nos dice el artículo 200? Las penas van desde una pena de 10 años hasta una pena de 15 años, pero esto estamos hablando del tipo base. ¿Por qué? Porque si nos vamos al lado extremo, las penas por extorsión podrían ser hasta penas de cadena perpetua. En este tipo de casos podríamos citar, ¿no? Cuando
los rehenes privados de su libertad para querer cometer estas acciones extorsivas son menores de edad o mayores de 60 años. Otro caso, cuando las personas sean, estos rehenes tengan problemas de discapacidad. Otro problema, si la víctima por la cual se van a querer cometer estas acciones extorsivas resulta con lesiones graves. Correcto. Y ahí hablamos también de otro delito, que se podría abrir otro tipo de denuncia, ¿no es cierto? ¿Qué otro? Que el agente que practica estas acciones extorsivas se valga de menores de edad. Correcto. En estos casos que yo te he citado, las penas en un grado extremo podrían ser hasta de cadena perpetua. Eso según lo tipifica el último párrafo del artículo 200 sobre extorsión en el Código Penal. Perfecto, doctor. Y ya para finalizar esta entrevista, ¿cuáles serían las recomendaciones finales, ¿no?, que le daría a nuestra audiencia para evitar ser víctimas de una extorsión? En primer lugar, desconfiar mucho de estas llamadas que uno recibe de manera sorpresiva, tanto pues al teléfono fijo, al teléfono celular, vía correo electrónico, vía WhatsApp. Ahora pues tenemos múltiples vías por las cuales estas personas pueden llegar a nosotros, ¿no? En el supuesto caso que nosotros podamos recibir o contestar una llamada, ¿no es cierto?, no dar ningún tipo de información. Otro tipo de recomendaciones de nosotros que podríamos dar, ¿no es cierto?, ahora que estamos con este tema pues de las redes sociales, ¿no?, evitar de repente pues en esta red social del Facebook, del Instagram, ¿no es cierto?, publicar pues ciertos, ¿qué le digo?, ciertos temas, o cierto contenido. Sí, de cierto contenido de que uno pues está mejorando en su vivir, está mejorando en su modo de vida, haciendo empresa. Otro punto más que nosotros podríamos también revisar y decirles a nuestra teleaudiencia, mantener de repente nuestros perfiles, tanto en cualquier red social que nosotros tengamos acceso, privados, para que ninguna persona X sea particular, que no sea tu contacto o tu amistad, pueda tener acceso a ellas, ¿no? Y doctor, y llamar al 105, ¿verdad? Para alguna El 105, para que es la llamada de emergencia. Pero yo en este caso yo recomendaría, si nosotros no tenemos nada que temer, ir directamente a la comisaría más cercana, asesorarse bien por una persona capacitada, en este caso, ¿no?, por un hombre de leyes, para hacer una denuncia consistente. Porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Una persona natural va a una comisaría, pero lamentablemente, pues, si uno no maneja estos temas de hacer una buena denuncia, esta denuncia a veces queda en un papel, encarpetada, y no llegamos a nada. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado en Caso por Caso y por habernos orientado de la mejor forma sobre este tema. A ti, Paola, te agradezco por la oportunidad y espero vernos en alguna otra oportunidad. Desde luego que sí. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Sofi, respondiendo a tu pregunta, efectivamente uno puede denunciar una extorsión llamando al 105 y de esta forma la Policía Nacional empezará a hacer las investigaciones correspondientes. Qué buena noticia, ¿no? Porque así tenemos más canales de denuncia, más posibilidades para tener información. Me parece genial. Sí, además hay 2 números de WhatsApp a los que uno puede comunicarse, porque a través del WhatsApp uno puede no solamente enviar los mensajes, sino también de repente audios, fotografías o videos. Ah, mira, perfecto. Entonces, ahora sí ya tenemos más claro todo lo que debemos hacer en caso de sufrir una extorsión. Así es. ¿Y tú cómo vas? Bien, justo estoy investigando y viendo que hay la posibilidad de hacer separación de bienes luego de casarte, pero hay que ver cuál es el procedimiento. Por eso entrevistaré al especialista con quien ya he coordinado y tengo que irme de inmediato. Ah, no es aquí, te tienes que ir a otro lado. Es en otro sitio y así que voy a ir a su despacho para tener los detalles sobre este tema. Perfecto, yo voy a ver cómo está Fátima. Bien, entonces yo me voy y estamos en comunicación. Listo. Chao. Hablamos.
Doctor Aliaga, ¿cómo está? Bienvenido a Caso por Caso. Hoy queremos hablar sobre el patrimonio, en el matrimonio y todo lo que esto implica, así que sabemos que usted es la persona indicada para que nos puede orientar en toda esta situación. ¿Cómo está? Sofía, muchas gracias por invitarme a tu programa, Caso por Caso, que es un programa muy sintonizado, sobre todo en estos temas de familia. Ahí tenemos, pues, dentro del matrimonio, hablábamos ya para este tema que les interesa en tu programa, dos regímenes patrimoniales. Uno, el de la sociedad de gananciales, en donde los dos cónyuges tienen su patrimonio común. Y uno de separación de patrimonios, donde cada uno mantiene la propiedad, la disposición de su propio patrimonio. También sus deudas, ¿no? Propias, ¿no? De cada uno, pero también su patrimonio propio de cada uno. Esos son los dos regímenes que tenemos dentro del matrimonio. Hablemos de esta separación patrimonial. ¿Cómo se procede a desarrollarla, a proponerla dentro de un matrimonio incluso? Claro, porque fíjate, mira, esta separación patrimonial, esta separación de patrimonios, tú puedes manejarla de dos puntos de vista. Una, previa al matrimonio. Dos personas se van a casar, por decir, el fin de semana. ¿Ya? Previamente a ello, sabiendo que se van a casar, acuden a su abogado, acuden a la notaría y formulan una separación de patrimonios, de ese futuro matrimonio que van a realizar. Que dicen, nosotros que vamos a contraer matrimonio, optamos voluntariamente por la separación de patrimonios. Es decir, cada uno va a conservar durante su futuro matrimonio los bienes bajo su disposición, bajo su administración y bajo su propiedad dentro de cada uno de los cónyuges. Entonces, esa es una forma. Antes del matrimonio, puedo separar el matrimonio. Puedo separar patrimonios. Patrimonio. Incluso si yo adquiero bienes durante el matrimonio, siempre van a ser míos, no de la sociedad matrimonial. Claro, si el cónyuge se ha casado, imagínate, te casas con separación de patrimonios, conservas esos bienes que has adquirido como propios. Es decir, no son de tu esposo, sino son tuyos. Los bienes que has adquirido son tuyos. Los bienes que has comprado. Y cuando los quieras vender, no requieres la intervención de tu esposo. Ni la firma. Ni mis deudas. Mis deudas también Tus deudas son personales. Son tuyas. Ahora, para ello, para hacer un contrato, para adquirir un bien, yo tengo que acudir con mi separación de patrimonios registrada en el registro personal. Eso que he separado patrimonios previamente, he ido al notario, he elevado a escritura pública, que la escritura pública es fundamental, porque si no lo hago por escritura pública, la ley sanciona con nulidad la falta de escritura pública, porque en la escritura pública se va a establecer la voluntad de las partes de haber querido separar patrimonios antes de casarme. Entonces, eso se inscribe en el registro personal, que es un registro que está dentro de la SUNAR, dentro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que establece la condición de las personas, es decir, establece que esas personas tienen patrimonios separados. Entonces, ahí donde tú compres ese bien va a decir, lo compró Sofía con patrimonio separado de acuerdo a la partida registrada en número tanto. El proponer una separación de patrimonios de uno de los futuros cónyuges puede no caer bien al otro. De repente puede decir, ah, no me estás queriendo tanto porque quieres separar patrimonios. Y este proceso de separación de patrimonio a veces genera toda una discusión, incluso previa al matrimonio. Usted debe tener experiencias en ese sentido, muchas. Claro, porque ¿qué sucede? De repente, el proponer una separación de patrimonios de uno de los futuros cónyuges puede no caer bien al otro. De repente puede decir, ah, no me estás queriendo tanto porque quieres separar patrimonios.
Pero cosa que no es así, claro, porque una cosa van por cuerdas separadas, una cosa es el amor en el matrimonio, sí, y otra cosa es el patrimonio, cómo manejo mi patrimonio dentro del matrimonio. Entonces, el manejo del patrimonio dentro del matrimonio tiene una disposición que ya está establecida en el Código Civil, que da ventajas. Por ejemplo, cuando uno tiene patrimonios comunes, no puede contratar entre los cónyuges. Cuando uno tiene patrimonios comunes, las deudas que asume la sociedad conyugal, imagínese uno es un emprendedor, uno de los contrayentes es emprendedor, tiene deudas de comercio o las que fuese. Si no ha separado patrimonios, estas deudas asumen a la sociedad conyugal, a la familia. En cambio, mientras si ese cónyuge, si ese futuro cónyuge ha separado patrimonios, solo va esas deudas a incidir dentro de su patrimonio. Claro. Esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Por ejemplo, ¿cuántos emprendedores nos estarán viendo? Esos emprendedores que nos ven, les recomendamos separar patrimonios previo a casarse. Ahora, también pueden haberse casado con régimen de sociedades gananciales, es decir, no pueden haber dicho nada. Si uno no dice nada, se entiende que todo el patrimonio es común. Exacto, o sea, es decir, se casó, se fueron a casar, se casaron y los cónyuges celebraron el matrimonio, no dijeron absolutamente nada. Entonces se entiende que el patrimonio es común, está dentro de las sociedades gananciales. Y si yo ya me casé y no hice esta separación de bienes, pero en el transcurso del matrimonio digo, no, bueno, hay que hacer esta separación para llevar la fiesta en paz, para que no haya ningún inconveniente, ¿es posible? Sí, por supuesto. Es decir, tú tienes dos formas de hacer la separación de patrimonios: antes de casarse o durante el matrimonio. ¿Qué hacen en ese momento? Lo primero, liquidan las sociedades gananciales, liquidan todos los bienes comunes que tienen. Es decir, todos los bienes que han adquirido durante el matrimonio y que son comunes, los van a liquidar. Por ejemplo, tienen dos carros, uno va para uno, otro para otro. Tienen deudas, pagan las deudas primero y el resultado lo liquidan. Ejemplo, como decía, para un carro, para uno, para otro. La casa la pueden dividir a la mitad y ya la casa no es, por ejemplo, un tema de sociedades gananciales, sino son copropietarios sobre la vivienda. Claro. O tienen dos casas, una va para uno y otra va para otro. Una vez liquidado, efectúan la separación de patrimonios y en adelante los bienes que adquieran ya son bienes propios. También debe ser inscrito en el registro personal y cada vez que yo ejerza mi facultad sobre los bienes que son bienes propios, voy a tener, o bienes de patrimonio separado, voy a tener que indicar en qué registro se inscribió en el registro personal. Si yo he recibido una herencia de un terreno y no he hecho separación de bienes, pero luego la hago, no hay ningún problema. Construyo durante el matrimonio. ¿Qué pasa ahí? ¿De quién es la propiedad? Si he hecho separación, es mía. Y si no la hice... A ver, en el caso que tú me estás colocando, en el caso que tú me estás poniendo de ejemplo, sucede lo siguiente. Tú has recibido como herencia un terreno. Sí. El terreno es un bien propio, porque lo has recibido a título gratuito, lo has recibido como herencia, es un bien propio. La herencia siempre va a ser un bien propio. Pero la construcción sobre ese bien propio, lo que construyas sobre ese bien propio, se presume social, se presume de ambos. Por lo tanto, la construcción, vamos a ver, la construcción sería común y el terreno es propio. Muy bien, doctor. Muy interesante todo esto y sobre todo creo que hay que prever algunas situaciones y quizás lo más recomendable, bueno, es decisión obviamente de la pareja, sería tener esta separación de régimen patrimonial. ¿Qué le dice a usted la experiencia? Tú sabes que cada pareja es un mundo, ¿no? Que cada situación familiar es muy diferente a las demás. Vamos a ver, si son una pareja de emprendedores que quieren
manejar un negocio juntos y uno de ellos ve que con el negocio que arriesga al patrimonio de la familia, lo conveniente sería que separe el patrimonio y que se arriesgue para ellos solos. De repente, si ambos quieren contratar juntos. Ojo, que el Código Civil establece que los cónyuges no pueden contratar sobre bienes propios, sobre bienes comunes. No pueden contratar sobre bienes comunes. Entonces, la mejor manera, por ejemplo, hacer una empresa entre los dos es separar patrimonios y contratar o formar una empresa juntos. Puede ser una modalidad. Depende. Si estos cónyuges son unos emprendedores que quieren manejar un negocio juntos o por separado, yo les recomendaría que efectúen una separación de patrimonios, sea antes o durante el matrimonio. Muchas gracias, doctor. Ha estado muy claro todo y seguramente en alguna otra oportunidad conversaremos. Sofía, muchas gracias por invitarme a tu programa. Te felicito y también envío un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Hola, Sofi. Hola, Paola. Ya sé cómo hacer el trámite para la separación de bienes. Te cuento. ¿Otro paso a paso? Claro, te escucho. Paso 1. Acudir a un abogado para que elabore la minuta, donde los futuros cónyuges van a expresar su decisión de separar sus bienes, es decir, adscribirse al régimen patrimonial. Para esto deben adjuntar su partida de matrimonio y también copia de sus DNIs. Estos documentos deben ser firmados por los cónyuges y también el abogado. Paso 2. Ir a la notaría con la minuta y los documentos adjuntos para que se elabore la escritura pública. Hay un costo aproximado de 20 nuevos soles, además de los costos notariales. Paso 3. Cuando la notaría te lo indique, deberás acudir para la firma correspondiente y así la escritura final irá a registros públicos. Paso 4. Deberás esperar que la notaría te avise para recoger la copia de partida de bienes separados. Y de esta manera, Paola, tenemos nuestro régimen patrimonial. Perfecto. Ya nos estamos viendo. Listo, te veo aquí. Chao. Dale, hasta ahora. Ya estoy por acá. Justo yo también estoy por salir. ¿Cómo te fue antes de que me vaya? Bastante bien, ya todo más claro en torno a la separación de bienes. Es importante hablarlo bien con la pareja para estar en un acuerdo adecuado, ¿no? Se puede hacer antes del matrimonio, después del matrimonio, para cuidar también los intereses de ambos, ¿no? No tendría que ser un motivo de discusión, aunque el abogado me dijo que había tenido muchos casos donde incluso las parejas empiezan a pelear, a discutir, a decir no me quieres, ¿por qué quieres separar tus bienes? Pero finalmente llegan a un acuerdo y bastante bien. Pero actualmente las parejas jóvenes están optando por esta modalidad de bienes separados. Sí, la verdad la tendencia es que la mayoría está optando por separar bienes, aunque sigue siendo decisión de la pareja, ¿no? Cada una tiene una historia distinta y también pensamientos diferentes. Bueno, de todas formas, las dudas ya se han resuelto. Así es. ¿Y tú qué tal? Bien, Fátima me acaba de escribir hace un momentito, me dijo que ya tiene todo resuelto sobre este tema de la pensión para padres, así que me voy a la sala de reuniones para que me cuente. Muy bien, entonces estamos en contacto y le das mis saludos a Fátima también de paso. Listo, chao, chao.
Fati, hola de nuevo. Wow, ya con toda la información necesaria y esta información, ojo, no solamente va para los padres, sino también para los hijos. Ajá, cuéntame, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Cuál es el sustento legal que ampara este derecho de los adultos mayores? Bueno, hay que empezar diciendo que por ley los hijos están obligados a asistir a sus padres en las necesidades básicas que tengan. Por ejemplo, cuando no pueden valerse por sí mismos, cuando tengan alguna limitación física, cuando hayan problemas de salud, problemas económicos. Ese concepto hay que tenerlo muy claro porque es nuestra responsabilidad. Así como cuando éramos bebés, nuestros padres tenían el deber de asistirnos, se invierte la fórmula y es el deber de los hijos asistir a sus padres. Y hay importante sustento legal, como tú bien lo decías, por ejemplo, el artículo 474 del Código Civil, ahí establece que el padre de familia que se encuentre, por ejemplo, en necesidad económica y con imposibilidad de mantenerse por sí mismo, puede reclamar a los hijos mayores una pensión de alimentos. La pensión de alimentos sí se establece de hijos hacia padres. Y esta norma protege, por ejemplo, a los padres, aunque averiguando y hablando con un montón de personas, Pau, los padres sienten mucha vergüenza, desconocen esta ley y a veces prefieren quedarse callados, ¿no? Claro. Pero también hay una ley, que es la ley de la persona adulta mayor, que fija las obligaciones que tienen los hijos, incluso el cónyuge o conviviente, los hijos, nietos y hermanos. Es decir, si yo estoy casada, hay también una responsabilidad de mi esposo, de mis hijos, y si tengo nietos, también de ellos, ¿no? Ah, qué interesante. Y tengo que cuidar la integridad física del adulto mayor, que es mi familiar, y también la integridad emocional, que es un tema que creo que también más adelante vamos a tener que tratar, porque cuando hablamos de las necesidades básicas, que son salud, vivienda, alimentación, tenemos que pensar en la parte emocional, Pau. ¿Qué sucede si este padre que está, digamos, en un estado de abandono tiene varios hijos? ¿Sobre cuáles de los hijos recae esta demanda? ¿Sobre todos? ¿Sobre uno? ¿Sobre el mayor? ¿Sobre el menor? Es una buena pregunta porque lo que establece la ley es que se tiene que dividir el monto en partes iguales entre los hijos. Ahora, hay situaciones en que de repente, y más aún por pandemia, haya un hijo que tiene una buena situación económica y, por ejemplo, los otros dos no. Pues el que tiene que asumir es aquel que pueda hacerlo. Me dirán, oye, es injusto, ¿por qué si nos corresponde a los tres? Pero el hijo que tenga la parte económica puede brindar el sustento del dinero y los otros hijos pueden, por ejemplo, aportar con la parte emocional o la parte del apoyo en lo cotidiano, darle de comer, cuidarlo, bañarlo, etc. Entonces el hijo que tenga una mejor posición económica pagará más que aquel que no la tenga. No hay discusión ni los hermanos deben obligar al que no tiene. Simplemente cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, debe de ayudar y asistir a sus padres. ¿Sabías que en el Perú existen 48 lenguas originarias, 44 amazónicas y 4 andinas? Por eso existe una política nacional de educación intercultural bilingüe que promueve el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural de niñas, niños, adolescentes que hablan estas lenguas originarias. Es un delito la omisión a la asistencia familiar, o sea, es un delito, ¿ah? Hay una pena, ¿no?, que según la información está sancionada con una pena no mayor a 3 años. ¿Cómo se determina este monto? ¿En función del ingreso de los hijos? ¿O en función, digamos, de las necesidades del papá o de la mamá? Cuando se da un caso como este, se determina en base a 2 criterios, ¿no? Uno, lo que necesite el padre. Entonces, por ejemplo, imaginemos que necesita comprar medicamentos, necesita comprar pañales, necesita pagar la luz, el agua. Se hace
como un presupuesto y este presupuesto nos va a dar un monto. Y por supuesto tiene que ver con las necesidades no solamente económicas del padre, sino también cuánto, por ejemplo, gana el hijo. Se manejan los dos criterios, ¿no? Y también si, por ejemplo, imaginemos que los hijos se encuentran en una pobreza extrema, bueno, hay defensorías que gestionan la asistencia a estos padres, también hay programas sociales que tenemos en el Estado y pueden recordar que ingresan automáticamente al SIS, este Seguro Social para Personas en Estado de Vulnerabilidad, ¿no? Si algún adulto mayor que se encuentra en estado de abandono quiere, ¿no?, una asistencia económica por parte de sus hijos, ¿a dónde se dirige? ¿Qué requisitos debería presentar? Bueno, yo recomendaría que si este adulto mayor, no maneja la tecnología, siempre somos seres sociales, tenemos algún amigo que nos pueda ayudar, algún sobrino, porque lo que hay que hacer es recurrir a un juzgado de paz letrado. Lo ponen en Google y ahí les va a salir dónde está el más cercano y hay que llevar pues el DNI del demandante, ¿no?, del padre en este caso, la partida de nacimiento del hijo de los demandados, pueden ser varios hijos, el domicilio del hijo del demandado para que le lleguen las notificaciones, el lugar de trabajo de los hijos y también los gastos que necesita cubrir el padre que está demandando. Todo eso se adjunta para que se pueda hacer un presupuesto correcto para ayudar al padre. Perfecto. Bueno, ¿y qué sucedería si ya se determina que este señor o esta señora adulta mayor necesita una pensión y finalmente los hijos no la pagan, no pagan un mes sí, 2 meses no cumplen, mejor dicho? Es un delito la omisión a la asistencia familiar, o sea, es un delito, y esto pasa a darse una resolución judicial y para que exista este delito de la omisión a la asistencia familiar, como les decía, hay una resolución judicial y que ordena que se cumpla, ¿no? Es decir, que se preste esta ayuda. Y bueno, hay una pena, ¿no?, que según la información está sancionada con una pena no mayor a 3 años. Generalmente los padres a veces por vergüenza no quieren hacer estos trámites o iniciar un proceso tan complicado como este y a veces también por desconocimiento. ¿Cuál es la institución o la entidad que protege a los adultos mayores? Está el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y también la Defensoría del Pueblo. Si no saben a dónde acudir, es muy fácil. Entren a Google, entran Defensoría del Pueblo y ahí van a tener toda la información necesaria. Ahora, ¿qué sucedería si un adulto mayor está en un estado muy vulnerable y no puede acercarse de repente, ¿no?, a esta institución a solicitar ayuda? ¿Alguien lo puede hacer por él? ¿O qué pasa? Sí, hay una línea gratuita de defensa pública del Ministerio de Justicia. Les voy a dar el número, es el 0800 15259. Lo repito, 0800 15259 y están los defensores públicos a la disponibilidad de brindar toda la asesoría legal y es gratuita, no hay un cobro por ello a las personas que necesiten realizar algún trámite ante el Poder Judicial. Pero desde aquí un llamado a todos los hijos. He estado viendo casos terribles, casos de abandono, de maltrato psicológico, de levantarle la voz a la mamá, al papá, porque son personas ya vulnerables. Hay que recordar que todo regresa y si uno trata mal a sus padres, pues lo que va a pasar es que nuestros hijos nos traten así. ¿Por qué? Porque también se aprende, ¿no? Y hay que enseñarle a nuestros hijos la sabiduría de nuestros adultos mayores. Y ojalá que no hayan demandas, sino que desde aquí, desde caso por caso, cada hijo ahora reflexione y vaya corriendo a ayudar a su padre que tanto lo necesita. Sí, es verdad. Justo hace unas semanas abordamos el tema del programa Mi 60+, que va justamente destinado, mejor dicho, a los adultos mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Y era una pena, ¿no?, que la entrevistada nos contaba que durante la pandemia habían aumentado considerablemente los casos de adultos mayores que estaban en situación de abandono. Sí, realmente las estadísticas son terribles y da mucha rabia, mucha impotencia. Yo he estado, y bien lo saben,
al cuidado de mi padre durante 10 años y el último año, cuando le detectaron el cáncer, la metástasis de huesos, tuve este acompañamiento con él. Y déjame decirte, Paola, que no es fácil asumir a un adulto mayor, pero creo que al final es un agradecimiento por todo lo que ellos han hecho por nosotros y es nuestro deber, más allá de ser un hijo, como sociedad. Han dado tanto y lo que tenemos como país es gracias a nuestros adultos mayores, que cada uno en lo que les tocó desarrollar, desde la ama de casa, desde el señor que cuida del banco, desde el gerente, desde el político, han hecho este Perú. Entonces es nuestra responsabilidad también como sociedad. Muchísimas gracias, Fati, por todo lo que nos has contado el día de hoy. Estoy segura que el señor que escribió al correo se va a quedar, digamos, más tranquilo porque ya tiene la información necesaria. Sí, un beso para él y para todas las personas que nos están escribiendo, y estamos listas, por supuesto, para resolver caso por caso todas las consultas que tengan, y aquí estamos para ayudar y contribuir a la sociedad. Eso es, ahora me voy a encontrar con Sofi y le voy a contar todo lo que me acabas de decir. Claro que sí, un beso, Pau, estamos entonces en contacto. Nos vemos, chao, chao, hasta la próxima. Bueno, Fátima respondió todas las preguntas que se plantearon sobre el tema de la pensión para los padres, y como conclusión podemos decir que los hijos están obligados por ley a ayudar a sus padres a cubrir sus necesidades básicas cuando estos no puedan valerse por sí mismos, ya sea, por ejemplo, por limitaciones físicas, de salud o problemas económicos. Y la separación de bienes es un régimen económico matrimonial que permite diferenciar a los cónyuges en su patrimonio, es decir, cada uno gestiona sus bienes y también sus derechos. En el caso de las extorsiones hemos visto cuáles son las modalidades más comunes y también qué debemos hacer si somos víctimas de una extorsión. Recuerden que pueden llamar al 105 para denunciar un caso de extorsión. Y de esta manera cerramos el programa agradeciéndoles por su sintonía. Antes de irnos, les recordamos cuál es nuestro correo electrónico para que nos puedan mandar sus temas legales. Es casoporcaso@irtp.gov.p. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!